Muy buenas noches y bienvenidos tengan todos ustedes, amigos televidentes. Es noche de jueves, es noche de análisis. Toda la noche, por supuesto, que usted espera para escuchar diferentes análisis de altura, de personalidades completamente independientes que pueden abordar diferente temática de actualidad. Esta noche vamos a hablar sobre la quema de documentos de probúsqueda, investigación del caso Selenel, caso El Chaparral ya abierto, aumento de homicidios, entre otros temas. Para abordar estos temas, con mucho gusto le damos la bienvenida al padre José María Tojeira. Padre, un gusto tenerlo nuevamente acá. Encantado y me alegra todo con usted. Ok, nos alegra muchísimo que se incorpore y también darle la bienvenida a la licenciada Sandra Barraza. Licenciada, un gusto. Buenas noches a todos. Hoy tenemos la ausencia de Rafael Lorenzana porque está de viaje. Así que nos estamos turnando. Ok, así es. Pero ya la próxima semana, primero Dios, se incorpora con nosotros en este panel. Rápidamente saludamos a Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. A eso de las 4:30 de la madrugada de este jueves, 3 sujetos armados sometieron al vigilante y a 2 trabajadores de probúsqueda y durante unos 45 minutos quemaron y sustrajeron documentos propiedad de la organización. Después los metieron para adentro, los 3, y los maniaron, los dejaron bien maniados. Y ya como pudimos, nosotros los levantamos y los saltamos de uno a otro. Y también regaron gasolina, quemaron las oficinas, que se llevaron supuestamente computadoras porque se oía que arrastraban cosas grandes y abrieron las oficinas. Luego de liberarse, los empleados llamaron al cuerpo de bomberos para contener el conato de incendio. Encontramos 3 oficinas con pequeños incendios. 4 oficinas, hipotéticamente, según pudimos observar, como que es provocado. ¿Quién lo habían iniciado el fuego? Se sentía olor a gasolina, como que intentaron ahí utilizar gasolina y llama abierta. La policía no reportó capturas, calificó este hecho como un atentado contra probúsqueda. Al parecer anduvieron registrando todos los archivos. Probablemente ese es el móvil del hecho, destruir o sustraer documentación, ¿verdad? O computadores que tuvieron acá los empleados, ¿verdad? Representantes de la organización aseguraron que es peligroso que se den estos hechos y pidieron una investigación rigurosa a las autoridades. Un ataque intencionado a la institución, pero vamos a investigar nosotros. Ahorita no podemos emitir ningún juicio si no tenemos la certeza de cuál fue la intención ni qué fue lo que se quemó ahí. Si el Estado no empieza a proteger las instituciones de derechos humanos, me parece que es un Estado que está vulnerando a las víctimas, es un Estado que está constantemente también violentando la dignidad de las personas y por ende la construcción de un proceso de paz. Probúsqueda cuenta con más de 1000 casos de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno y aunque representantes de la institución dijeron tener indicios de quién puede estar detrás del atentado, no adelantaron nombres. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Urquilla. Un acto criminal reprochable y repudiable por parte de la población salvadoreña. Probúsqueda es una organización sin fines de lucro cuyo único propósito es reunir a las familias que fueron separadas durante el pasado conflicto armado. Padre Tojeira, arranco con usted. ¿Es casualidad? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es su opinión al respecto? A mí me parece vergonzoso lo que ha pasado y ciertamente un crimen terrible, ¿verdad? Porque no se trata solo de un simple robo, se trata de querer destruir a las víctimas más inocentes y más sencillas de este país. Probúsqueda se dedica a reunificar familia. ¿Y qué reunificar familia? Es el elemento más básico de cualquier tipo de reconciliación social. Los que hicieron eso en Probúsqueda están en contra de la reconciliación de este país. Es decir, son gente sin sentimientos, sin verdaderamente capacidad de valorar lo humano. Miren, ¿qué hace Probúsqueda? Yo conozco varios casos y soy amigo de ellos, etcétera. Es decir, reencontrar niños y además con un respeto impresionante. Es decir, se trata de no dañar al niño, no lo ponen contra sus papás adoptivos, no los fuerzan a nada. Tratan de un reencuentro pacífico, tranquilo, no hay ningún caso conflictivo en todos los más de 300 reencuentros que ha logrado Probúsqueda. Tienen
ADN, ahí miren un ADN que ha servido, por ejemplo, a 3 hermanitos salvadoreños. Uno fue adoptado en Pamplona, España, otro en el sur de Francia y otro en el norte de Francia. Y lograron encontrarlos a los 3. Y los 3 ahora pasan sus vacaciones juntos. Se han reencontrado como hermanos salvadoreños. Y alguno ha venido aquí a visitar a su familia, alguno de los 3. Otros les ha impactado mucho y prefieren esperar un poco. Pero miren, es decir, qué maravilla que se encuentren 3 hermanos y que en vez de ser 3 niños adoptados, sean 3 niños que saben que tienen un origen, que tienen el orgullo de ser salvadoreños, de reencontrarse, de hablar entre ellos, de saber que tienen gente que los quiere también aquí. Y eso es lo que van a destruir, el ADN de niños, el ADN de familiares que han perdido a sus niños y que pueden reencontrar a su gente. ¿Qué es eso? Es decir, miren, son ejemplos de reconciliación los que ha dado ProBúsqueda impresionantes. Un soldado del Atlacat salvó a un niño, y en uno de los aniversarios de ProBúsqueda, ahí se encontraron los sobrevivientes de la masacre del Mozote, familiares de este niño, y el soldado que salvó a un niño de aquella masacre donde mataron a más de 100 niños en un solo lugar, en el convento del Mozote. Un soldado tuvo humanidad y salvó. Y se encontró el soldado con los sobrevivientes de la masacre y se agradecían mutuamente. Es decir, ¿no es eso reconciliación en este país? ¿Qué más reconciliación se puede encontrar que el trabajo que hace ProBúsqueda? Y contra ellos es que están, ¿verdad? Es una cosa, es decir, realmente que no tiene sentido y que evidentemente es necesario y urgente darle una alta prioridad. Es como querer rematar niños lo que están haciendo realmente, es decir, no los matan físicamente, pero matan las expectativas de los padres y madres que esperan todavía reencontrar a sus hijos. Y matan también, es decir, lo que es una enorme satisfacción para cualquier niño, reencontrar a un papá del que le separaron violentamente, o a una mamá de la que le impidieron sentir los abrazos, ¿verdad? Y matan esa esperanza. Es decir, miren, no puede ser, ¿verdad? Es decir, hay que investigar a fondo, hay que darle prioridad, no puede ser un caso más en el país, ¿verdad? Es un caso de profunda deshumanización y es un caso, como han dicho también otros analistas, que nos recuerdan esas etapas negras del Salvador, donde hombres fuertemente armados entraban a destruir y en otras ocasiones a matar. No se puede permitir que esto continúe así. Y este caso tiene que ser de alta prioridad para la Fiscalía y para la Policía. Es decir, no se puede decir olvidemos, o no se puede decir, bueno, está difícil, o tenemos varias hipótesis y no hacer nada. Hay que entrarle a fondo a este caso. Es un caso que toca lo más humano del Salvador, lo más inocente del Salvador. Una ONG que ha sido pionera en temas de reconciliación con lo más humilde y sencillo del Salvador. Esto no se puede quedar así, ciertamente. Licenciada Barraza, fueron hurtadas computadoras con documentos clasificados, además de destruir archivos esencialmente importantes en casos como las que ya se refería el padre Tojeira. Han presentado al sistema judicial, tanto a nivel nacional como internacional. Estamos en una campaña electoral. ¿Cómo se mira esto? ¿Cómo afecta este tipo de acciones? Y al final, ¿a quién perjudican? Pero yo creo que esta semana hemos tenido muchas sorpresas con el tema de institucionalidad aquí en el país. En el caso particular de ProBúsqueda, creo que todas las madres y padres debemos de reconocer la labor humanitaria que hacen. ¿Por qué surgió ProBúsqueda? Porque las madres o padres que no tuvieron información sobre sus chicos, que desaparecieron de manera forzada por la guerra, sin saber dónde habían parado, sin saber si estaban muertos, si habían sido dados en adopción, se reúnen desde 1994. Y creo que todos los salvadoreños hemos podido ser espectadores de reportajes en la televisión, de reportajes en los medios sobre reencuentros familiares. Una bendición que los niños, a esta altura adultos, hayan sobrevivido, pero es un hecho que cualquier padre o cualquier madre que tiene un hijo desaparecido no va a descansar nunca hasta encontrar a su hijo. Esta es la tarea que tiene ProBúsqueda. Cuando uno escucha
y ve la noticia sobre lo que pasó esta madrugada, se pregunta, ¿quién tiene interés en tratar de que los archivos de ProBúsqueda desaparezcan? ¿Qué intereses hay atrás de esto? Es una ONG, como dijo Sergio, sin fines de lucro, está promovida y motivada por madres, por familias que no saben de sus hijos. Todos hemos sido espectadores de lo que ha hecho esta institución. Tienen casos no resueltos, es un caso, hacen trabajo científico, respetan, tal como dijo Chema Tojeira, la decisión y la voluntad de los hijos, pero creo que todos tenemos derecho a saber qué es lo que pasa con nuestros hijos. Es un derecho humano y ese es el carácter que tiene esta institución. Creo que ha sido un acto injusto, ha sido un acto no humanitario y es una afrenta nuevamente a los derechos humanos de los más vulnerables, que en aquella época eran los chicos que fueron desaparecidos de manera forzosa y en este momento son adultos que tienen derecho, tanto sus familias como ellos mismos, a conocer su antecedente y su origen. Padre Tojeira, un amigo televidente acá, muchísimas gracias por sus apreciaciones y por supuesto también los halagos para nuestros invitados de todos los jueves, cariñosamente hablando. Padre, un amigo televidente hace una reflexión, qué raro es que en política nada es casualidad. Yo no sé si al final tienen alguna relación, pero me parece que es importante lo que él plantea. Hace unos días atrás plantearon la posibilidad de cerrar tutela legal. Luego, al conocer esto, se interpuso un recurso. La Sala de lo Constitucional advierte la necesidad de que la Fiscalía pueda nuevamente devolver el deber objetivo de cuidado a la institución misma que lo tenía, pero de todo esto, el hecho generador es la admisión de la demanda de una ley de amnistía. Mire, honestamente yo les voy a dar mi opinión. En el caso del arzobispado, yo no creo que la admisión del reclamo de inconstitucionalidad de la ley de amnistía tenga que ver con el cierre de la tutela. Es decir, yo ya he dicho aquí que el modo ciertamente no me gustó para nada, pero no se puede ligar con la admisión de lo de la amnistía. Esto evidentemente suena mucho más a algún grupo ligado a los antiguos militares, ¿verdad? En este sentido yo creo que a todos nos interesa que se aclare, al ejército también, ¿verdad? Es decir, porque la institución que puede resultar más sospechosa es el ejército, porque fue el ejército el que capturaba niños en campaña, los llevaba sin mayor esfuerzo a ONGs que cuidaban niños pequeños y aquellos los daban en adopción, es decir, con muchas veces la complicidad de los gobiernos, ¿verdad? Que no ponían requisitos mayores, etcétera, ¿verdad? Entonces, al ejército le conviene desligarse de eso. El ejército actual no tiene nada que ver con ese asunto. Si alguien tiene que ver, son antiguos militares, ¿verdad? Es decir, que no les ha gustado para nada. Es decir, el caso de las hermanitas Serrano es el primer caso que se ganó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo ganó precisamente esta ONG ProBúsqueda, frente a un Estado, en el tiempo del presidente Saca, que decía que las hermanitas Serrano no habían existido. Eso decía el abogado que representaba al Estado en la defensa del Estado en la Corte Interamericana. Entonces, digamos, ¿quiénes están detrás de todo esto? Pues los que desaparecían gente, ¿verdad? Y los que protegían, en todo caso, los que desaparecían gente. Pero a todos les interesa ahora, le interesa a todos los partidos políticos que esto se aclare, le interesa al ejército y nos interesa especialmente a los ciudadanos. Es decir, ¿tiene esto que ver con el tema de la amnistía? No sé, ¿verdad? Es decir, pero con lo que tiene que ver es con un enrarecimiento del clima político en el que empiezan de nuevo a resurgir estas ideas de amigo-enemigo, empiezan a resurgir estos espíritus como de violencia y empieza también a haber un clima en torno a lo de la amnistía, un clima de reacción de algunos sectores que veían en la amnistía un peligro para ellos. Yo el tema de la amnistía creo que podría ser un tema interesante para un debate mucho más amplio. No es un tema
que se haya debatido adecuadamente, especialmente en cuáles son los pasos siguientes. Yo siempre he defendido la abolición y la derogación de la ley de amnistía. Me parece una bofetada en el rostro de los pobres y la amnistía hay que derogarla. Pero, es decir, dicho esto, creo también que hay que tener un plan de futuro, porque el país necesita una dinámica de reconciliación. Si hubo 70.000 muertos y podemos decir que viven todavía 20.000 o 30.000 personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Meter a 30.000 personas en la cárcel? Es decir, eso no es realista. Hay que buscar la defensa de las víctimas y hay que buscar la reparación de las víctimas adecuada. Hay que buscar incluso ofrecerle a los victimarios a través de un sistema especial la posibilidad de pedir perdón, que tengan que carearse con las víctimas y escuchar a las víctimas lo que sufrió esta gente por culpa de ellos. Eso también hay que hacerlo, pero yo creo que hay que pensar en un sistema que elimine de alguna manera las penas de cárcel, creo yo, en el tiempo que ha pasado. Entonces, miren, ese es un tema de debate que queda pendiente, ¿verdad? Yo creo que ese nerviosismo de qué pasa si se deroga la ley de amnistía. Mire, puede no pasar nada, porque ya hemos visto con el caso jesuitas, nos dijeron claramente que los que cometieron el asesinato y las personas a las que acusábamos nosotros de asesinato, a los autores intelectuales, que no estaban amnistiados, porque no están amnistiados los crímenes de lesa humanidad. Entonces nosotros acusábamos a Cristiani, acusamos a Ponce, acusamos a Cepeda, a todos estos, los que mencionaba la Comisión de la Verdad, a Larios, es decir, a todos estos los acusamos de asesinato en el 2001. Y nos dijeron, miren señores, estos que ustedes acusan no están amnistiados, pero no podemos investigarlos ni juzgarlos porque el crimen ya prescribió, que pasaron 10 años. Eso nos dijeron, ¿entienden? Entonces, ¿qué pasa si se deroga la ley de amnistía? De repente pueden decir algunos jueces, mire, ya prescribió el delito. Pueden decirlo, es decir, hay que pensar y hay que debatir seriamente. Yo no creo en la prescripción de ese tipo de delitos de lesa humanidad, ¿verdad? Eso claramente, aunque el derecho penal salvadoreño diga que todo delito en El Salvador prescribe a los 10 años, a mí eso me parece una farsantada y que no es ni legal ni moralmente justo. Pero independientemente de eso, hay que pensar un camino de diálogo entre el pueblo salvadoreño. Y yo creo que ese tema no está debatido adecuadamente en El Salvador. Y creo que hay gente, es decir, que tampoco quiere debatirlo y que prefiere estas medidas brutales, como lo que han hecho ahí en ProBúsqueda, prefiere estas medidas a encontrar una solución realmente dialogada. Ok, pausa comercial en 8 en punto, volvemos con más. Muchísimas gracias por su preferencia, estamos de regreso. Vamos rápidamente a terminar este tema con la intervención de la licenciada Barraza para pasar a otro tema que sabemos que está muy pero muy interesado, el caso CEL-ENEL, por favor. Pero yo antes de pasar a ese caso, creo que hay que recordarnos que en el informe de la Comisión de la Verdad, de la locura a la esperanza, el tratamiento que se dio a los niños desaparecidos forzadamente por la guerra no satisfizo a las familiares que estaban afectados por el tema, que al no ser satisfactorio el tratamiento, porque casi lo anulan, toda familia tiene derecho a hacer prevalecer sus derechos humanos y los derechos humanos de su niño. Entonces yo creo que no hay que olvidarlo. Ahora vemos y nos recreamos todos los meses con las demandas que tienen los desmovilizados de la guerra, que solicitan, que demandan y que demandan cosas que son inviables financieramente, y el tratamiento de los niños desaparecidos casi está en la agenda oculta. Entonces yo creo que hay que recordarlo, es un derecho de los padres y las madres y es un derecho de los niños también. Ok. Ingresamos en este tema en su ausencia, padre Tojeira. El lunes pasado se presentó el requerimiento fiscal en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador con una acusación con reo ausente, es decir, a diferencia del caso Diego de Holguín, no se giraron las órdenes administrativas correspondientes. El día de ayer, el señor Fiscal General de la República, por supuesto, nos acompañó acá en esta tribuna de entrevista y él nos decía, bueno, les estoy dando la oportunidad para que ellos se presenten de verdad, no anden huyendo y que puedan ejercer la defensa correspondiente. Déjeme y le planteo
¿qué es lo que se les está imputando? Que se creó un andamiaje con el cuerpo legal correspondiente en aquel entonces a efectos de que la empresa Enel, porque solamente el caso no es él, es Enel, no está la GEO, no está la INE, no está CEL, solamente Enel Green Power. Si esto se crearon toda la normativa para que al final se llegara a una privatización encubierta, como se había dicho, porque la parte accionaria, en la medida en que usted fuera aportando, al final se iba a hacer de toda la empresa generadora de energía. La pregunta que surge, y que obviamente yo se la redacté al señor fiscal, y que en un rotativo insistentemente se dice, entonces es un delito continuado. ¿Dónde está el expresidente Flores? Porque el Consejo de Ministros de la Constitución de la República se establece que estos son los temas que se discuten. Pero más aún, ¿dónde está Salume? ¿Dónde está el señor Funes Salume? Y obviamente Samur. Padre. Bueno, también déjame nada más decir que se me olvidó antes. Bueno, magnífico. Un elogio a John Cortina, que fue con la gente, y mano a mano con la gente, la que fundó ProBúsqueda. Fue compañero de los mártires. El 16 de noviembre celebramos ya 24 años del asesinato de los jesuitas y las 2 mujeres en la UCA. Un hombre tremendamente motivado para servir a los más pobres. Pues también creo que es un buen momento de recordarle ahora, ¿verdad?, en esta situación tan difícil y tan dramática y tan injusta. Pero bueno, sobre el caso que dijo, ¿sí? Señores, no ha terminado la investigación, no estén haciendo cuentas felices, que esta situación todavía no ha terminado. Por favor. Bueno, ojalá no termine, ¿verdad? Miren, yo creo que todo este tema de la energía y todo el tema de CEL, los costos, y requiere una investigación como más profunda, ¿verdad? Es decir, y una investigación que alcance, bueno, a todos los vínculos y todos los negocios ahí que se han armado con la INE, con todas las otras cosas en el entorno. Yo creo que ha sido algo oscuro lo que ha funcionado. Han sido oscuras las negociaciones del Chaparral, se ha tratado mal a la gente, ha sido oscuro todo este proceso de intento de privatización encubierto, que realmente uno puede ver que así era en realidad. Es decir, tal vez uno puede decir, bueno, fueron con fines de buscar un buen inversor en el tema de energía, pero se le concedieron unos privilegios de tal manera que lo que era una empresa mayoritariamente pública podía convertirse en privada. Pero todo el conjunto de la energía en el país ha sido desastrosa. Es decir, un país que tenía inicialmente una mayor parte de la producción de energía desde renovables, se convirtió en un país dependiente de no renovables. Entonces, el reflexionar a fondo sobre el tema me parece a mí que es muy, muy importante. Y además que la energía eléctrica se ha utilizado muchas veces tanto para hacer política, subiendo y bajando al antojo, no por las necesidades del mercado, sino por el antojo político. Es decir, a veces se bajaba, hablo del pasado, antes de algunas elecciones se bajaba a pesar de que en ese momento era técnicamente más cara la energía, pero se reducía, bueno, para ganar votos. Es decir, ha sido una manipulación la que ha habido en el mercado eléctrico muy grande y yo creo que con bastante de lo que llamamos normalmente corrupción. Bueno, se está empezando a tirar de la manta, yo creo que por un caso concreto o por el inicio de un caso concreto que toca intereses no solamente nacionales y patrióticos, ¿verdad?, que si el subsuelo es nuestro y este tipo de cosas que se dicen, sino también intereses económicos fuertes, porque los beneficios de la parte accionaria del Estado van a la INE, y la INE es una empresa privada cuyo dueño es el Estado, pero no está sujeto a cierto tipo de inspecciones y de rendimiento de cuentas, etcétera. Entonces, hay también unos intereses delicados, ¿verdad? Y bueno, de lo que se trata es de que la INE siga recibiendo la mayor parte del fruto de las acciones frente a lo que quiere Enel, que es prácticamente apoderarse de la empresa al ser el socio mayoritario. Yo creo que el tema hay que tocarlo con una visión amplia.
y no quedarse exclusivamente en el caso judicializado en la actualidad, sino decir, bueno, incluso tocar la política energética. Este gobierno ha empezado estableciendo una, yo diría tímida, pero mejor que nada, porque antes no había nada, ha iniciado poniendo una política energética. Bueno, hay que empezar a poner claridad energética también en todo este fenómeno de las relaciones entre CEL, ENEL, CEL, la INE, CEL, los gobiernos, etcétera, ¿verdad? Bueno, ojalá esto se pudiera convertir en un inicio de una reflexión y de un análisis y de una investigación más amplia, ¿verdad? Ojalá. Es decir, yo pues no digo que haya culpables, no culpables, no digo que sea bueno ni malo el haber empezado por el caso que se ha empezado, pero sí creo que todo el paquete de la energía eléctrica necesita un análisis y una investigación y una clarificación para la ciudadanía mucho más amplio del que puede surgir de este pleito concreto que ha iniciado ahora. Ok, licenciada Barbosa, por favor. Pero yo comparto que el sector energético es un sector que, a diferencia de lo que uno esperaría, no tiene como mucha luz. No tiene mucha luz eso. Si uno revisa la política energética a la que se ha hecho referencia anteriormente, el Consejo Nacional de Energía, que durante este gobierno empezó a funcionar, tiene publicado en la página web la política. Y en la parte de antecedentes ellos hacen un análisis de las reformas que se hizo al sector energía. Y en el mismo informe de esa institución estatal, hacen referencia a que el fundamento de todos estos cambios fue la ley que se emitió en 1998 y obligaba a cualquier funcionario público a reestructurar el sector. No se dijo privatizar, pero se dijo hay que reestructurarlo, y en esas 2 páginas de la política cualquier ciudadano puede entender 2 cosas. Uno, que en 1998 los miembros de la Asamblea Legislativa emitieron y aprobaron una ley para transformar el sector, y que esa misma ley permitió quitar a todos los operadores de la CEL y quedarnos ahora con instituciones con recursos estatales que actúan como empresa privada. ¿Y por qué digo actúan como empresa privada? Fíjense que en el 2007, tal como salió en los medios de comunicación, cada kilovatio costaba 7 centavos. A esta fecha pagamos el 300% más. No tenemos energía barata. Y esa reforma estructural que se quiso dar, lo que buscaba es tener energía más barata. Y ahora tenemos energía muy cara. ¿Y por qué tenemos energía muy cara? Porque realmente la gestión de las instituciones que tienen que velar por el bien común es poco transparente. En este sector pareciera que el gobierno y el Estado desaparecieron totalmente y han dejado un sector estratégico sin regulación necesaria. Hubo una declaración de uno de los funcionarios que preside esas instituciones que dijo: él compite con las reglas de mercado. Discúlpenme, una institución pública no puede competir con las reglas con las que actúan las empresas privadas. La función del Estado en todos los sectores, especialmente en un sector tan importante como es el sector energía, porque a precios más caros la industria se vuelve más cara, los precios de los productos se vuelven más caros, no somos competitivos, el impacto que tiene el costo de los servicios, agua y energía, aun cuando tengan subsidio, es importante en el presupuesto familiar. Entonces, este caso que ha sido sonado esta semana, yo esperaría que sea tal como lo dijo el fiscal en la entrevista del día de ayer. Se está iniciando una investigación. Yo espero, así como muchos ciudadanos esperamos, que las instituciones efectivamente funcionen. Y quien hace funcionar las instituciones son los funcionarios que las presiden. Por eso es tan importante cómo se selecciona, con qué criterios y qué cartas y credenciales tienen para poder ser electos como funcionarios en instituciones como la Fiscalía, como la Procuraduría, como la Corte de Cuentas, como los mismos magistrados.
A todos nos conviene que ahí estén los mejores funcionarios dirigiendo instituciones que son tan importantes como el caso de la defensa de los intereses de la sociedad y la defensa de los intereses del Estado. Siempre hemos dicho, en otros países hay antecedentes, hay experiencias de que presidentes que no han utilizado adecuadamente los recursos están en la cárcel. Miremos Costa Rica. Aquí en nuestro país los casos se manejan de manera bastante discrecional y en un Estado de Derecho todo el mundo debe ser medido con la misma vara. Entonces esperemos nosotros que casos tan sonados como el Seguro Social, inclusive el Seguro Social, que nos tuvimos que desayunar el día sábado y domingo, que durante 15 años le han hecho cargos a personas pensionadas indebidos y 15 años después están ahora cobrándoles 10, 15, 20, 30 dólares en las pensiones que tienen. Ojo con este caso, 15 años y los 15 años le están aplicando. Entonces yo esperaría que, tal como dijo uno de los abogados de un profesional que estuvo dirigiendo la CEL, hay delitos de origen, algo así se llama, que tienen vigencia durante todo el tiempo. Ojalá que investiguemos adecuadamente usando el ejemplo del Seguro Social. A los pensionados les están descontando lo que les han, entre comillas, cargado de manera inapropiada durante los últimos 15 años. ¿De quién fue ese error? Yo esperaría que los 6 presidentes o directores ejecutivos del Seguro Social puedan dar cuentas de semejante desorden administrativo financiero en esa institución. Delitos continuados, por lo tanto, son delitos que no pueden prescribir. Una nueva pausa comercial en 8 en punto. Volvemos con más. Sabíamos que iba a estar muy pendiente de 8 en punto y de nuestros analistas de todos los jueves. El otro caso que va de la mano con este, siempre en el tema energético, es el caso de la represa El Chaparral. Se pagaron 108 millones de dólares. Luego recordaremos un poquito que la misma empresa Intertecne se le entregó la posibilidad de un segundo dibujo, precisamente la represa del Chaparral. Hoy por hoy están en licitación. ¿Quién va a hacer la construcción de esta? El tema es que ya se determinó que en efecto la montaña jamás se movió, por lo cual se le pagaron 108 millones de dólares con el aval de la Corte de Cuentas de la República en aquel entonces. Críticas a este tema por parte de Francisco Beltrán Galindo, ex ministro de Justicia, es cómo es que el presidente Funes le instruye al ministro de Hacienda que le den 600 mil dólares al fiscal general de República, que es aplaudible desde todo punto de vista, pero solo para investigar el tema CEL en él. ¿Por qué no le da plata para investigar el entierro de medicinas, la Diego de Holguín, el Chaparral, etcétera, 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 que me quedo sin dedos y les presto los suyos, de todos los casos que la gente esté esperando? Arranco con usted, padre. Bueno, yo creo que el planteamiento que hace Sergio es importante y es una respuesta a lo que ya venía estableciendo aquella famosa doctora Naul, que vino aquí a hacer un análisis de la independencia judicial, y uno de los grandes problemas que veía ella era la incapacidad de la Fiscalía de atender los niveles de delincuencia existentes en el país por falta de recursos. Se hablaba de una enorme cantidad de casos que tenían que llevar los fiscales, que si se repartieran entre cada fiscal salían en varios centenares de casos por fiscal, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que Sandra diste la cantidad, ¿verdad? Hiciste la división entre el número total de casos y los 700 y pico fiscales que había, y no sé si salían 170 o 160 sí. Casos, es decir, algo imposible de realizar. Evidentemente hay un primer paso en este debate que es, bueno, si se da para un caso, ¿por qué no nos planteamos dotar adecuadamente a la Fiscalía en sus necesidades de investigación y de servicio a la población en la persecución del delito? Esa es una primera pregunta general de política pública, de bien común, digamos. Mantener una fiscalía con escasos recursos es, en definitiva, apoyar la impunidad en el país.
¿Cuál es el porcentaje de los homicidios que llegan a sentencia condenatoria? Aproximadamente, calculan alguna gente bien entendida en el tema, el 5% llegan a sentencia condenatoria. Que el 95% de los homicidios queden en la impunidad es una barbaridad. ¿Le vamos a echar la culpa a los fiscales o a la policía? No, yo creo que hay que echar la culpa a la voluntad política de no dotar adecuadamente a la fiscalía. Por lo menos una parte de la responsabilidad, no toda, ¿verdad? Porque luego en las causas de la criminalidad entran factores muy diversos. Pero ciertamente en la impunidad hay una falta de voluntad política de dar una mejor dotación a la fiscalía. Claro, cuando se hacen preferencias en un caso, uno puede decir, bueno, que se toquen elementos de corrupción y que se empiecen a tocar es importante, ¿verdad? Es decir, no digo yo que eso sea malo, pero yo siempre creo que hay que hacerse planteamientos de conjuntos, no responder a coyunturas políticas y sacar pecho porque en esta coyuntura lo hicimos bien, cuando además otros están diciendo, ¿y por qué no lo hacen en ese otro sector? Es decir, es agarrar un caso para dividirnos y al final para convertir un caso que debía ser un inicio de recuperación de la honestidad en el país, convertirlo en un caso político, y más en esta etapa previa a las elecciones. Entonces, dice uno, bueno, en el caso este famoso ya de la represa, miren, esa represa empezó mal, maltrató a la gente, se paró, se indemnizó, se volvió a contratar al mismo. Es un desastre, es decir, visto desde fuera, ¿verdad? Lo que ha pasado en el Chaparral. Todavía ahora ya no se habla del maltrato que se le dio a la gente, de la falta de indemnización, de las presiones, etcétera, pero eso está ahí todavía pendiente. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Cuál es el procedimiento? No se va a investigar nada, no importa lo que se haga. Miren, Alba Petróleos acaba de comprar ahora una planta de producción de energía eléctrica, es decir, en base a gas líquido, ¿verdad? Ahí en Acajutla. Y no solamente la ha comprado más barata de lo que cuesta esta represa, sino que va a producir 60 megavatios, es decir, lo mismo que esta represa. Y entonces dice uno, bueno, bien por Alba Petróleos, ¿verdad? No estoy criticando a Alba Petróleos, al contrario, estoy diciendo que es un buen negocio, que qué bueno que ellos invirtieron en una empresa que había quebrado, es decir, que unos mexicanos hicieron malos cálculos y la quebraron, es decir, que bien que la repongan y que la lancen a producir megavatios, porque se necesitan en el país. Los van a producir más baratos que el Chaparral, cuando debería ser el Chaparral más barato que esta planta. Algo ha fallado en el Chaparral. Magnífico. Pausa comercial, volvemos con más. Muchísimas gracias, estamos de regreso. Bueno, licenciada Barraza, Lulaza dice, porque es importante mencionarlo, gracias por sus comentarios. Sandra Barraza dando cátedra, mis respetos, que vivan las mujeres, mire, tiene un gran apoyo. Mirro Benítez pregunta, ¿se le puede llamar patriota a un ciudadano que hace un contrato que defrauda a la patria? Por favor. Bueno, yo quiero insistir en que el año 98... todos los honorables diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la ley que modificó totalmente todo el sector energético. No es solo una persona, fueron los 84 que aprobaron esa ley. Personalmente creo que hay muchos temas que hay que revisar, modificar y actualizar para que efectivamente el sector industrial, el sector comercio, el sector servicios, esos sectores que dinamizan la economía y los hogares pueden tener buena energía, bastante energía y a un precio que sea competitivo. Nuestros precios no son competitivos en el tema de energía. Hemos subido de 7 centavos a 21 centavos y eso es muchísimo. Y comentando sobre el tema de las instituciones, el tema de seguridad, del tema de la fiscalía, yo quiero recordar los comentarios que hizo el senador Leiji con relación a que nuestro país no hacía suficiente esfuerzo en la investigación del delito.
En su momento nosotros comentamos, yo personalmente lo hice, que si el presidente Flores quisiera demostrarle a toda la ciudadanía y al mundo el compromiso que tenemos con la investigación del delito, la superación de la impunidad y la transparencia, la Fiscalía General de la República debe tener un presupuesto decente. ¿Qué significa un presupuesto decente? Pues mire, no voy a estar haciendo yo comisiones para quedar bien con un tema coyuntural. La Fiscalía se merece 10, 15 o 20 millones más para que aseguremos que los derechos, los intereses del Estado y los intereses de la sociedad se defienden. Yo aquí quiero nuevamente insistir, las instituciones las hacen las personas. Por esa razón, todos debemos ocuparnos por asegurar que están por mérito, que la gente que está en la CEL, que la gente que está en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Medio Ambiente, en todas las instituciones del Estado, que suman fácilmente 8 decenas, tenemos a los mejores de los mejores, con salarios competitivos, honrados, honestos, capaces. Se habló mucho del mérito, hay que asegurar que en esas instituciones que son fundamentales para el derecho, para el derecho humano, para el desarrollo económico, para el bienestar social, son personas que saben conducir de manera eficaz, honesta y proba las instituciones. Si no exigimos que tengamos buenos funcionarios, si no nos ocupamos de superar el amiguismo, el compadrazgo, siempre vamos a tener instituciones con muchas quejas. Hoy de un partido político y mañana del otro. Los ciudadanos no nos merecemos ese tipo de instituciones. Ok, licenciada, padre, le comento rápidamente que el señor fiscal general de la República dijo que se procederá al embargo de bienes de los responsables y que esta es una oportunidad única para empezar a enderezar la deuda histórica de justicia. Es decir, recordaremos nosotros que se aprobó la ley de extinción de dominio. Indistintamente que hay muchos delitos que pudieran haber prescrito ya, es una ley que se va a determinar que si tienen bienes y no pueden justificar la procedencia, se les van a quitar. Sí, pero en vigencia hasta dentro de 6 meses. ¿Dentro de 6 meses? Dentro de 6 meses. Bueno, y hoy comentamos sobre eso. Importante la aprobación de esa ley. Pero tenemos que esperarnos 6 meses para poder fortalecer la Fiscalía, organizar el marco institucional necesario. Qué bueno que lo tenemos, pero qué malo que necesitamos más tiempo. Y además yo creo que en esta ley hay que articularla con otras leyes. Hay delitos que no pueden prescribir. Es decir, porque realmente en otras sociedades se pueden investigar delitos, se pueden investigar enriquecimiento ilícito sin límite de tiempo. Aquí parecería que todos esperan tener el periodo de prescripción de ley para poder surgir con las... No puede ser eso, la sociedad no aguanta eso. Creo que el país tiene suficientes recursos. Yo no soy de la opinión de que este país es pobre, tiene muchos recursos. El gran problema es que tenemos una pobreza mental para poder administrarlos de una manera eficaz y transparente. Ok, 10 años, un presidente nada más está con la calculadora en la mano y si ya pasó la prueba, superada. Padre, no tengo mucho tiempo, pero es importante. Sí. No, mire, lo de la prescripción, yo he dicho que es una vergüenza, es decir, la mayoría de los países, un asesinato no prescribe a los 10 años. Eso es despreciar la vida. En Estados Unidos ahí estamos viendo estas series de asesinatos olvidados que a los 30 años descubren quién es el hechor, ¿verdad? Y los criminales nazis ahí siguen buscándolos todavía aunque tengan 90 años. Entonces, lo de la prescripción es un desprecio de la vida humana en El Salvador. Eso hay que reflexionar. Y en cuanto a la prescripción tan rápida por delitos económicos, por favor, ¿verdad? Por favor. Primero tenemos unas instituciones incapaces de perseguir el delito económico y luego damos una prescripción rápida al delito económico. No, eso no es así. Ok, con eso llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Padre Tojera, bienvenido a casa. Encantado ahí. Muchas gracias a todos y todas. Licenciada, un gusto también. Igualmente, buena semana. Esperamos tener una semana menos intensa, ojalá,
que la que hemos tenido esta, ¿verdad? Con encuestas, con noticias que a todos nos han tenido con bastante reflexión. Ok, padre. E invitados todos al aniversario de los jesuitas. Una manera de luchar contra la impunidad también. Con eso nos quedamos. Solo fútbol a continuación. Pase buenas noches. Soy Sergio Méndez. Hoy jueves 14 de noviembre. Así están las cosas en nuestro país. Será hasta el día de mañana y que el Señor nos bendiga a todos.